Onda Cero, Ceuta en la Onda. Para la literatura, España tiene 3 ciudades en el norte de África, 3 ciudades autónomas: Ceuta, Melilla y Septonia. Esta tercera es una urbe ficticia donde un periodista llamado Tomás Panfierres viene a pasar o va a pasar un par de años y acaba viéndose involucrado en leo textualmente el extracto de prensa, en una variopinta galería de personajes, la mayoría de ellos renegados surreales en búsqueda de una vida mejor en África. El protagonista, mientras lleva a cabo una bajada a los infiernos fumando su peso en hachís, presencia y se ve inmerso en la lánguida amargura de una urbe afligida por la connivencia generalizada con la corrupción y la cínica responsabilidad de los informadores locales. Como les digo, no es o como les decía antes, no es una novela de estas para leer bonitas, ¿no? De estas románticas, de estas historias de amor. No es Corín Tellado, antes al contrario, quien la escribe, sino quien fue además compañero de profesión en el Diario Pueblo durante un par de años y tenemos al otro lado el teléfono. Robert Gómez, buenas tardes. Buenos días, Juanjo. Se llama esta novela, ¿no? Sí, ese es el título. A lo mejor es un título un poco arriesgado, pero bueno, no quiero tampoco que se piense que, vamos, el hachís no es más que un elemento de la novela, pero habla más de corrupción pero sobre todo yo creo que el tema sería las relaciones entre la prensa y el poder, incluso los ciudadanos y el poder. Bueno, llega el momento del autodespellejamiento. ¿Cómo nos llamamos políticos y periodistas? ¿Cómo? Dime. El momento del autodespellejamiento. ¿Cómo nos llevamos o nos solemos llevar por lo general políticos y periodistas? Bueno, pues es una relación difícil. A mí me gusta mucho una frase que tuvo un periodista italiano. La verdad que no sé quién es, porque lo oí una vez en una conferencia, pero no sabría decirte qué periodista italiano es. Pero era un periodista de peso en Italia que una vez le preguntaron que por qué nunca aceptaba las invitaciones sobre todo de un ministro que le gustaba mucho cómo escribía y que le invitaba pues, a comer o a tener una relación de amistad, y él dijo precisamente por eso, porque podría caerme bien, dijo, ¿no? Bueno, Septonia, una tercera ciudad en el norte de África, evidentemente. Bueno, ya saben que Robert Gómez estuvo, se lo he comentado antes, viviendo un par de años en Ceuta. Además, les cuento que es una persona que se quedó prendado de Ceuta desde entonces en adelante. Pero ¿cómo es esa Septonia? ¿Por qué hay de camino entre la Ceuta real y la Ceuta ficticia? ¿O qué hay de la realidad y qué hay de la ficción en esa ciudad imaginaria? Mira, en un principio la novela sí se desarrollaba en Ceuta, pero al final quise cambiarlo y que fuese Septonia, que es una ciudad ficticia, tercera ciudad autónoma de España en el norte de África, que obviamente no existe, pero porque me daba más libertad a la hora de dramatizar, ¿no? Porque, no sé, a mí, por ejemplo, me han gustado mucho películas como La Red Social o películas que están basadas en personajes, ¿no? Que son reales, pero siempre creo que a la hora de dramatizar, o sea, crear diálogos, por ejemplo, no se puede ser fidedigno, porque habría que haber estado allí, ¿no? Entonces, yo creo que cambiando Ceuta por Septonia, pues tengo más margen para dramatizar, incluso meter cosas inspirarme en sucesos o sucesos que han ocurrido, o directamente me los invento, ¿no? O sea, directamente tengo todos los resortes para crear una novela, ¿no? Sin ningún cortapisas. Bueno, Tomás Panfierres es un periodista trotarredacciones. ¿Qué tiene o mejor dicho, qué no tiene de autobiográfico este personaje? No, eso me lo suelen preguntar mucho, ¿no? De cuánto tiene de autobiográfico. Pero vamos, el periodista, pues yo soy periodista, ¿no? El protagonista es un periodista. La primera, porque bueno, tengo que explicar que esta es la segunda novela, ¿no? Con el mismo protagonista. Ya para la primera ya salí en tu programa. La primera se llama El año que fui valiente. Y en la primera era un cronista musical, ¿no? También tengo que decir que yo he hecho crónica musical. Pero bueno, lejos de eso, hay muchas diferencias entre mi persona y el periodista. De hecho, si se lee la novela se verá que muchas veces pasan cosas muy, muy disparatadas que difícilmente le pasan a uno, ¿no? Pero bueno, sí que se puede considerar un alter ego, pero no me gusta tampoco que la gente lo tome al pie de la letra y luego me vengan diciendo, oye, esto te pasó, o hiciste esta locura, no sé qué, y vamos, no me gusta tampoco que la gente se tome al pie de la letra, ¿no? Como si fuese, que si realmente hubiese querido escribir mi vida, pues estaría escribiendo un diario, ¿no? Y los diarios personales ya se sabe que se guardan debajo de la cama o de la mesa y no se enseñan a nadie, ¿no? Los diarios son esas cosas que solo se deben publicar cuando uno ha muerto, ¿no?
Bueno, las memorias se dicen, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí no me gusta leer las memorias porque suelen ser muy dulces, ¿no? Porque las escribe uno mismo y no vas a contar tus miserias más íntimas, ¿no? Contarás lo que te apetezca contar. Entonces, yo, por ejemplo, pues creo un personaje y ahí puedo hacer que ese personaje sea lo que a mí me parezca, no tiene que ser exactamente igual que yo ni parecido a mí. Pero bueno, sí que es verdad que a la hora de escribir yo creo que aunque escribas de cosas muy alejadas de ti, siempre hay algo autobiográfico, ¿no? Porque es tu visión de la vida, o la visión de otros que has visto, o bueno, sobre todo un escritor tiene que ser observador de la realidad, ¿no? Y observar lo que tienes alrededor. En cualquier caso, lo que sí parece es que Ceuta es una ciudad inspiradora, porque para la literatura, bueno, pues tanto por lo bueno como por lo malo. Es que esta no es una ciudad igual a ninguna otra del resto del territorio nacional. Los ceutíes, entiéndanme bien, pues evidentemente tenemos los mismos derechos también, las mismas obligaciones que el resto de ciudadanos del país, pero esta es una ciudad completamente diferente prácticamente por todo, en su día a día, en su forma de interpretar la vida, que cualquier otra del resto del territorio nacional, ¿no? Y eso ayuda a la inspiración, a la creación literaria, ¿no? Sí, porque estar en lugares, ¿no? Incluso se puede calificar a Ceuta incluso de exótica, ¿no? Con las 4 culturas, y pues es algo inspirador. Yo recuerdo que cuando iba a ir a Ceuta no sabía lo que me iba a encontrar y me agradó mucho al final lo que me encontré. Y realmente yo ahora estoy viviendo en Santander, pero he hecho en falta Ceuta cada vez más. He hecho en falta el clima, he hecho en falta el carácter de la gente, que me gustaba mucho. He hecho en falta vivir en una ciudad más pequeña, donde te encuentras a la gente por la calle. He hecho en falta sobre todo a los amigos que dejé y no sé, y también la forma de hacer periodismo que era más cercana, ¿no? Que tienes más acceso a los políticos, a los sindicatos, a todos los actores sociales, ¿no? De la ciudad. Bueno, pues para la nostalgia no hay nada como un viaje, así que te esperamos pronto para presentar este diario del Hachís. Robert Gómez, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Alfonso.